a las 7 de la noche y los días domingo a las 10 de la mañana. Te esperamos. Muy buenas noches, Dios le bendiga y le guarde. Una bendición hasta su hogar, hasta su casa, donde quiera que usted se encuentre. Ya sea que esté aquí en la Ciudad de México, ya sea que esté en otro estado de la República, o incluso también quienes nos pueden ver en otro país. Un saludo hasta Costa Rica también, Estados Unidos. Dios les bendiga y Dios les guarde, amados hermanos. Vamos ahora a gozarnos con la bendita palabra de Dios. Aleluya. Pues bueno, yo le invito a que cierre sus ojitos y vamos a hacer una palabra de oración en esta hora. Bendito Dios, Rey del universo, te alabamos, te bendecimos. Gracias, muchas gracias, Dios, por tu amor, por tu misericordia, porque Padre eterno, hasta aquí, Señor, tú, Señor, has estado con nosotros en medio, Señor, de lo que nosotros estemos atravesando. Pero Padre eterno, gracias, porque aún, Señor, continúas con nosotros. Y Padre eterno, queremos pasar al otro lado. Queremos pasar al otro lado, Señor, donde podamos estar también, Señor, seguros, pero contigo. En el nombre de Jesús, mi Rey y mi Salvador, te pido, Padre eterno, por aquel que esté pasando enfermedad. Te pido por aquel que esté pasando, Señor, falto de economía. Te pido, Padre eterno, por aquel que esté, Señor, falto de un trabajo. Te pido, Señor, por aquel que esté, Señor, hoy por hoy padeciendo los estragos, Señor, de este COVID, de esta pandemia. Padre eterno, tu mano poderosa los alcance, tu mano poderosa los levante, tu mano poderosa, Señor, los rescate en el nombre de Jesús, mi Rey y mi Salvador. A ti la honra y la gloria por siempre y siempre. Amén y amén. Aleluya. Pues, iglesia preciosa, iglesia hermosa, todos los que nos oyen, en esta hora queremos extender una palabra que sirva para lo que fue creado, para alentarnos, animarnos, instruirnos, corregirnos, ¿verdad? Pero también a mirar que tenemos en nuestra vida perspectivas que poder alcanzar. Le hemos intitulado a este tema, Pasemos al otro lado. Y quiero empezar con una anécdota que leía, ¿verdad? De un buen amigo o unos buenos amigos, que uno de ellos le dice al otro: sería bueno ir de campamento con el resto de los amigos. Obviamente que al escuchar esa propuesta y sin titubear, con una sonrisa en su rostro aceptó, lleno de entusiasmo. Y entonces planearon juntos, organizaron al resto para que fuera todo un éxito, sin precedentes, tal como lo habían, así se lo imaginaron de inmediato, así poderlo platicar, plasmar, y obviamente que sin duda alguna también lo organizaron, que llegado el día y revisando el checklist, todos y cada uno de lo que iban a hacer, toda una de las aportaciones, toda una de las cosas que iban a llevar, ¿verdad? Efectivamente, no faltaba absolutamente nada. Lo único que faltaba era partir, salir, ¿verdad? Entonces, mire, llegaron a ese lugar que habían pensado, a ese lugar que al mirarlos todos en una emoción plena y absoluta, ¿verdad? Esa emoción y absoluta que les envolvió, y se me viene a la mente como cuando nosotros hemos ido por ahí a los bautizos que han sido en ciertos lugares, diferentes lugares, ¿verdad? Expectantes lugares de agua corriente. Pero fíjense, estos jóvenes gritaban de gusto, eligieron el mejor sitio, ¿verdad? El lugar más hermoso aún de ese espacio que podían, ese lugar
que menos podían imaginarse, pero ahí estaba, frente a ellos. Pero no solo eso, fíjese, ese lugarcito, sino todavía estar frente a un viejo lago, o un lago viejo, pero hermoso, tan hermoso que cualquier persona pudiera, amados hermanos, amadas hermanas, soñar estar ahí. ¿Usted se ha encontrado en algún momento en un lugar así, hermoso, verdad? Con un lago enfrente. En algún momento que hemos ido a Michoacán, pues imagínense, también hemos visto unos paisajes pero tan hermosos, y más bajando allá por el lago de Chapala, que dice uno, qué atardeceres, qué hermoso, ¿verdad? Pues me imaginaba así con este relato, de igual manera que he vivido yo también cosas así. Ahora fíjese, en esa misma tarde hermosa que llegaron, todos pusieron sus casas de campaña en derredor de un espacio al centro. Obviamente que no puede faltar y no podía faltar la fogata, ¿verdad? No podía faltar por cuanto pues es un lugar, es un espacio, ¿verdad? Donde aparte de las llamas, aparte de estar quemando ahí la leña, ¿verdad? Se puede cantar, puede dar alguien alguna anécdota, están llenos de alegría, no faltarán los bombones, ¿cierto? Los bombones para quemarlos. Bueno, a mí me gustan mucho. Así es que, hermanos, fue desde que amaneció el trayecto, ¿verdad? El lugar que escogieron, el lugar también para poder pasar la noche. Hermoso, realmente hermoso. Y obviamente que llega la noche, mirar el cielo estrellado, ¿verdad? El canto de las chicharras o de los grillos, ¿verdad? Mirar las luciérnagas pasar. Y eso no, realmente tanto en el día, tanto en la tarde, tanto en la noche, pues ahora sí que un disfrute, ¿no? De ese bello lugar. Pero pues ahora sí que al día siguiente, también con ese amanecer hermoso, ese sol que empezaba a despuntar, y pues al despuntar también ellos se quedaron expectantes, todos estos 15 que pudieron ir ahí, mire, se quedaron expectantes porque dijeron, ¿ya se dieron cuenta de aquel lugar que está allá enfrente? ¿Ya se dieron cuenta de ese lugar tan hermoso? Si este lugar era hermoso, aquel se veía, créame, así me lo imaginaba, muchísimo más hermoso de lo que podían estar en este. Pero ahora sí que también esa parte de poder decir, bueno, ya estamos acá, pero ¿por qué no? ¿Por qué no vamos? ¿Por qué no pasamos al otro lado, verdad? Para saber qué hay allá en ese sitio. Y sin más palabras, ¿verdad?, que decir, se animaron todos. Por ahí había quien alquilaba, pero fíjese, alquilaba un pequeño y viejo bote, donde no pudieron entrar todos, ahora sí que abarrotados, pero sí cómodamente iban sentados estos 15. Pues fíjese, ya tenían un transcurso, un tiempo de transcurrir este viejo lago con este viejo bote, pero algo pasó de repente. Fíjese, algo pasó de repente que ellos pues no se imaginaban el por qué estaba sucediendo así. ¿Por qué? Porque simple y sencillamente dio un cambiazo así, ¡pum! Así como la Ciudad de México, usted sabe, acá tenemos los climas extremosos, acá de repente podemos tener un sol esplendoroso y de repente se nubla, de repente llueve, hasta puede granizar, se oculta el sol, hace frío, ¿verdad? Y así tan de repente también puede salir el sol nuevamente,
se despeja el cielo, salen las nubes, sale una vez más el sol. Bueno, pero no sucedió así. Aquí en este relato no sucedió, sino simple y sencillamente, amados hermanos, empezaron los vientos, empezó a oscurecerse, empezó la tormenta, empezó un asunto tan terrible y complicado que por los mismos azotes del viento que agolpaban sobre esa pequeña embarcación, ¿verdad? Algunos salieron del bote, cayeron a las aguas, ¿verdad? Bueno, después de haberlo planeado tan hermosamente, después de haberlo planeado sin que faltara nada, pues realmente esto les sobrevino. Una sorpresa tal que, triste y desafortunadamente, sí, como pudieron, se salvaron mucho menos de la mitad de los que habían dicho, pasemos al otro lado. Y fíjese que tan terrible que no lograron pasar al otro lado. No lograron pasar al otro lado los que quedaron, porque los mismos vientos que agolpaban en contra de el lugar a donde iban, los regresaron al mismo sitio. Qué tremendo, ¿verdad? Qué tremendo. Y pues fíjese, al mirar que menos de la mitad, menos de los 15 tripulantes sobrevivieron a ese trágico cambio de clima, a la fuerte lluvia, a las aguas tempestuosas, a los fuertes vientos, y pues imagínense también, ni a la vieja barca o al viejo barquito, ¿verdad?, pudieron sobrevivir. Y esto me hacía reflexionar en algo que hoy por hoy en cierta manera estamos viviendo, porque ¿cuántos quisiéramos pasar del otro lado? Y no se ha logrado. Y no se ha logrado por las lluvias, las tormentas, ¿verdad? Todos estos vientos, ¿verdad?, tempestivos, que en lugar de dejar avanzar, como que nos quieren regresar o hacernos regresar al sitio donde empezamos. Y con esto quiero decirles, hermanos, realmente cuántas personas han querido pasar de un lugar a otro. Cuántas personas han querido pasar de una posición a otra. Cuántos han querido pasar de un trabajo a otro. Cuántos han querido pasar de un problema, ¿verdad?, a la paz y a la tranquilidad. En estos momentos tan terribles, ¿cuántos quisieran pasar de una enfermedad a la salud? Pasemos al otro lado. Ha de estar en la mente de cada una persona. Fíjese, la falta de la economía para pasar a la estabilidad. Pasar de la depresión a la libertad. Pasar del fracaso al éxito. Pasar de la tristeza a la felicidad. ¿Qué tal? Hermanos, ¿podemos nosotros realmente mirar esto? ¿Verdad? Un ejemplo tan sublime, pero también un ejemplo tan trascendental, de cómo estos jóvenes, estando ya en un sitio hermoso, ¿verdad?, sin necesidad de pasar al otro, ¿verdad?, más hermoso, más esplendoroso, pero sin en cambio, pues es que así es la vida, ¿no? ¿Quién se conforma con llegar a un sitio y ahí permanecer? Es muy raro, a no ser que quiera permanecer ahí, ¿verdad?, o que se conforme con eso. Pero simple y sencillamente el asunto es llegar, y ya que estamos, ¿verdad?, pues tratar de trascender a algo más, a algo pues realmente más vistoso, mucho mejor, ¿cierto? Ahora, no lo es
no lo es de todos. No lo es ni es para todos, porque así como no todos lograron pasar y tampoco todos lograron regresar, así es de que solo lo único que pasó, ya lo único que pasaron es de la vida, fíjese nada más, a la muerte, sin haber logrado pasar a lo que era su sueño o su objetivo. Y esto es algo tremendo, ¿no cree? Yo le pregunto a usted en esta hora, ¿usted ya pasó, ya logró pasar a donde ha sido su anhelo, su deseo? ¿Ya logró pasar a donde tal vez era su sueño? A lo mejor ahí se miró, a lo mejor ahí se pensó, a lo mejor ahí se vio y dijo, yo quiero lograr esto, yo quiero lograr lo otro, yo creo, pero mire, tal vez usted miró eso para alcanzarlo, pero no pensó que para llegar ahí pudieran haber tormentas, pudieron haber vientos, pudieron haber, no sé, la misma agua, ¿no?, por la que uno quisiera atravesar, porque de hecho el agua simboliza problemas, simboliza gente, simboliza tantas cosas. Pero imagínese, la pregunta es, ¿ya lo ha logrado? ¿O empieza usted a navegar y se encuentra con ciertos obstáculos, como se encontraron estos muchachos? Ciertas cosas, las cuales no se habían contemplado. Así, nosotros podemos mirar, y nosotros podemos mirar tantas cosas en nuestra vida cotidiana, en nuestra vida natural. Pero también, ¿qué cree? ¿Por qué no pensarlo y por qué no mirarlo también en esta situación espiritual? En esta vida espiritual. En esto espiritual que verdaderamente nos tiene que hacer trascender. Y no solamente de estar aquí, sino también pasar al otro lado. Pasar al otro lado. ¿Cierto? Por eso, esto me remonta, fíjese, me remonta a una bonita lectura que nos encontramos en los evangelios. Y me refiero justamente cuando vemos la lectura en el evangelio de Lucas 8. Lucas 8. Y fíjese cómo se correlaciona ese relato, esa historia, también a esta historia muy trascendental, que la verdad a mí me deja, mire, solamente saqué aquí 21 puntos importantes, pero tan importantes, tan trascendentales, para poder llegar al otro lado. Para poder llegar al otro lado. Aquellos jóvenes hicieron un checklist, ¿verdad?, de los que iban a participar, de los que iban a ir, de lo que iba a llevar cada uno de ellos, del que iba a llevar las cuerdas, del que iba a llevar la casa de campaña, del que iba a llevar los sleeping, de que los que iban a llevar el carbón, de los que iban a llevar la lumbre, de los que iban a llevar alimentos, pero mire, me doy a entender, pero acá yo puedo mirar un checklist de lo que, amados hermanos, pudiéramos ver, ¿verdad?, pudiéramos vislumbrar, pudiéramos contemplar para poder verdaderamente pasar al otro lado. Y mire, vamos a la lectura. Lucas 8, 22. Y se lo voy a leer de esta manera, y así, mire. Aconteció un día que entró en una barca, Jesús obviamente, con sus discípulos, y les dijo, pasemos al otro lado del lago. Y partieron. Mire, partieron. Pero mientras navegaban, él se durmió. Y se desencadenó una tempestad de viento en el lago,
y se anegaban y peligraban. Y vinieron a él, los discípulos, obviamente, le despertaron diciendo: Maestro, maestro, que perecemos. Despertando él, reprendió al viento y a las olas, y cesaron. Y se hizo bonanza. Les dijo: ¿dónde está su fe? Y atemorizados, se maravillaban a la vez, y se decían unos a los otros: ¿quién es este que aun a los vientos y a las aguas manda y le obedecen? ¿No se le hizo muy parecido aquello que les relataba? Esa historia. Pero fíjese que así como inicia esta lectura, aconteció un día, así también le aconteció a aquellos jóvenes que se pusieron de acuerdo. Pero fíjese, aquí hay un algo. Aquí hay un algo, una pequeña diferencia, ¿verdad?, respecto al otro. Porque ciertamente este acontecimiento, este día donde surgió esto, este buen Jesús, fíjese, este buen Jesús entró en una barca. Entonces no solo entró él a la barca, sino también junto con él entraron sus discípulos. Y aquí hay una pequeña y grande diferencia, porque allá entraron 15 muchachos, pero ¿sabe qué? No entró Jesús con ellos. Acá entra Jesús a la barca con sus discípulos. Ahora mire, Él fue el que les dijo: pasemos al otro lado del lago. Diferente a que los discípulos dijeron: Maestro, ¿podemos pasar a aquel lado? ¿Podemos ir del otro lado? Diferente a que un Juan, aunque un Pedro, aunque un Mateo, emocionados de ver aquel lugar, aquel sitio, ¿verdad?, pudieron decirle: Maestro, ¿podemos ir del otro lado? ¿Podemos pasar del otro lado? ¿Me estoy dando a entender? ¿Me estoy dando a entender? Fíjese la diferencia entre una cosa y la otra. Los discípulos no dijeron: pasemos al otro lado del lago. Jesús fue el que les dijo: pasemos al otro lado del lago. Por eso, fíjese, con qué confianza y con qué seguridad estos discípulos pudieron decir: pues si el maestro dice, pues vamos a pasar. Venimos con el maestro, venimos con Jesús, venimos con el que hemos visto cómo ha hecho milagros. Mira, pues ahora sí que, ¿qué mal pudiéramos, con qué mal pudiéramos enfrentarnos? Si es que venimos con Jesús. Y entonces partieron. Ok, así es que el hecho de partir, mire, el hecho de partir, por eso cada palabra, cada momento que estamos, que yo estaba viendo aquí, cuando simple y sencillamente dice: pasemos al otro lado, es que justamente él estaba ya determinando, fíjese, él estaba determinando a dónde iban a llegar. ¿Ok? Por eso, cuando él dice pasemos, esa palabra de pasemos, dierjomai, del griego, es atravesar, es recorramos, es vamos a traspasar, nos vamos a extender a ese sitio, vamos a ir ahí. Ya había un algo
que iban prácticamente a hacer. Pasar, recuerde, es atravesar, recorrer, traspasar, extenderse a ese sitio, ir y llegar ahí. Hermoso, ¿verdad? Muy similar a los jóvenes, pero estos jóvenes verdaderamente empezaron la trayectoria, verdaderamente querían llegar, verdaderamente querían traspasar, recorrer, pero ¿qué cree? Sin Jesús. Ellos lo dijeron, ellos lo anhelaron, pero aquí la diferencia es que dijo Jesús: pasemos al otro lado del lago. Una pequeña y grande diferencia, ¿verdad? Ahora yo le digo algo. Usted tal vez ha podido decir en su mente: voy a ir a tal lado. Tal vez usted se ha puesto de acuerdo con el esposo o la esposa: vamos a ir a tal sitio, a tal lugar. Tal vez con la familia, tal vez con los amigos. También se han propuesto hacer una u otra cosa. Pero recuerde, diferente es escuchar a Jesús, diferente es escuchar al Maestro, que Él es el que diga: entro a la barca con ustedes y vamos a pasar al otro lado, vamos a llegar, vamos a ir, vamos a atravesar, vamos a recorrer, pero ciertamente vamos a llegar. ¿Me doy a entender? ¿Cómo lo ha hecho usted? ¿Jesús ha subido a su barca? ¿Jesús ha subido a la barca de usted? ¿O usted con Jesús a la misma barca? ¿Quién es el que ha dicho? ¿Quién es el que ha propuesto? ¿Quién es el que ha determinado o predeterminado? Pasemos al otro lado. ¿Usted o mi amado Jesús? Por eso, la mayoría de los fracasos, la mayoría de las cosas que no se logran en la vida, es porque no subimos solos a la barca, no subimos solos, agarramos a los hijos, o a veces, muchas veces ni con ellos. Yo voy a hacer esto. Y entonces me imagino a Jesús que se iba a subir a la barca y ni siquiera usted lo dejó subir, porque en cuanto usted se subió, luego ¡fum!, agarró los remos, o bueno, ahora motorizadas las cosas, ¿verdad? Entonces ya solamente se impulsó y órale, empezar a remar o a prender el motor. ¿Y qué pasó? ¿Y dónde se quedó Jesús? Tal vez lo dejamos en la orilla, tal vez lo dejamos, y a lo mejor él intentó subirse, él intentó, y como arrancamos tan rápido, como hicimos el movimiento tan rápido, no le dimos oportunidad. ¿Y qué cree? Solitos partimos, solitos avanzamos, solitos queremos atravesar, solitos queremos recorrer, solitos queremos extendernos, solitos queremos ir y llegar a aquel punto. Qué tremendo, ¿verdad? Qué tremendo. Ahora, fíjese, pero aquí los discípulos, mire qué hermoso. Aquí los discípulos estaban seguros. ¿Con quién iban? No dónde iban. No que estaban sobre la barca o en la barca o dentro de la barca, sino como que yo siento que ellos sentían la seguridad que podía imponer este Jesús, mire, al estar con ellos. Por eso me llama la atención que cuando los llamó, no pusieron objeción. Simple y sencillamente: sígueme, sígueme, sígueme. Ellos no pusieron objeción. Me doy a entender. Pero ahora mire, por eso
entró a la barca con sus discípulos. Pasemos al otro lado del lago. Partieron. Pero ahora fíjense, mientras navegaban, mientras atravesaban, mientras recorrían, Jesús se durmió. Jesús se durmió. Ahora que hay algo también hermoso. Algo también hermoso que lo estaba mirando y yo decía, Dios, o sea, qué panorama tan bonito. Poder mirar que igual se subieron, empezaron a navegar y yo me imaginaba que pues yendo ahí Jesús, todo estaba tranquilo. Y entonces les daba calor tan hermosamente el sol, soplando ahí bonitamente los vientos, ¿verdad? Y la brisa de las aguas. Y yo decía, Padre, qué hermoso navegar, atravesar, emprender, ¿verdad? La navegación, pero no solo, sino con Jesús. Ahora mire, se durmió. Ahora, ¿qué pasa cuando usted se duerme? ¿Qué pasa cuando usted se duerme? Obviamente que usted se duerme, ¿verdad? Y está ahí, ya sea en la cama, en el sofá, en el sillón, la silla, ¿verdad? Pero finalmente, ¿qué pasa cuando uno se duerme? Mire, cuando uno se duerme y vienen sueños, se está ahí, ¿verdad? Se está físicamente ahí, pero ¿dónde está el inconsciente o el subconsciente? Andarán tal vez por otro lado, ¿no? Tal vez estén soñando en una cosa o en otra cosa, tal vez se vea en un momento tan hermoso que ni quisiera siquiera despertar. ¿No le ha pasado? Que vienen y lo encuentran dormido y lo despiertan y, ay, ¿por qué me despertaste? Mira, estabas soñando tan bonito, pero tan bonito, ¿sí? Que hasta uno se puede hasta molestar, ¿verdad? Como diciendo, no me hubieras despertado, ahí me hubiera quedado en ese sueño tan hermoso y tan profundo. O sea que, mire, aunque Jesús estaba ahí, pero su mente, su inconsciente, tal vez no estaban ahí. Pero a lo que yo quiero decirles esto, es el buen Jesús, ese mi amado Jesús. Si estaba soñando hermoso, si estaba en la comunión con su Padre, si estaba en esa interrelación, ¿verdad? En esa interrelación con su Padre amado, nuestro amado Dios. Entonces, fíjese nada más. ¿Qué pudo haber pasado? El cuerpo estaba ahí, pero Jesús estaba en otra situación, en otro momento también hermoso. Ahora, fíjese, mientras Jesús dormía, se desencadenó la tempestad de viento en el lago. Y entonces, mientras iban ahí tranquilamente, entonces empezaron, ¿verdad?, las pequeñas o grandes olas de ese lugar, de esas aguas, ¿verdad?, empezaron a embravecerse. De tal manera que, fíjese los puntos. Entonces, en el exterior, se agolpaban los vientos, se agolpaba la tempestad, ¿verdad? Y entonces todo eso se volvía ahora sí que terrible el momento, externamente. Pero ¿qué creen?
también internamente de la barca se estaban anegando. Y dice aquí que peligraban. Entonces, fíjese, el peligro era tanto externo, ¿sí?, sobre la barca, por los vientos, el agolparse del viento y de la lluvia misma, que entonces peligraban así en lo externo, pero también peligraban en lo interno porque se estaban inundando adentro. Ya le estoy diciendo un algo. Ya le estoy diciendo un algo, si no es que mucho. Pueden venir a la vida tempestades, vientos, lluvias, ¿verdad?, agolpándonos por todos lados. Pero ¿qué cree que también esté pasando internamente? También por dentro. Podemos sentirnos que nos ahogamos, podemos sentir que no hay salida, pueden venir cosas terribles a la mente, al corazón, a las emociones, a los sentimientos, que nos sentimos. Peligro fuera, peligro adentro. Qué tremendo, ¿verdad? Hoy, amados hermanos, la situación externa está terrible, pero también internamente hay situaciones muy graves. Y le digo algo, se peligra. Porque los discípulos peligraban también si se arrojaban a las aguas, pero también corrían peligro estando dentro, ¿cierto? Por eso es que la desesperación de ver lo exterior, de mirar lo interior, corrieron y dijeron: Maestro, fueron y le despertaron, mire, vinieron a él y le despertaron. Maestro, maestro, que perecemos. ¿Qué hace usted en estos momentos de turbulencia externa? ¿Qué hace usted en estos momentos internos? Corre el maestro, va y le dice, va a Jesús y le dice: Maestro, que perecemos. O está pensando, o está meditando, lo voy a hacer así, lo voy a hacer así, y me va a salir, y voy a salir de esta tempestad, y aunque pues estén peligrando otros, pero yo voy a salir adelante. ¡Qué tremendo! Si está Jesús con usted, amén. Pero si no está mi amado Jesús, le digo algo: corre tremendo peligro. Corre tremendo peligro externamente, también corre peligro internamente. Pero hay algo hermoso aquí. Recuerde quién dijo: pasemos al otro lado. Recuerde quién dijo: pasemos al otro lado. Aunque mi amado Jesús estaba dormido, pero la seguridad con que él hablaba: pasemos. Y si él dijo pasemos, es porque ¿qué? Porque iban justamente a pasar del otro lado. No importa lo que pudiera venir, no importa las aguas embravecidas, no importa la tormenta, no importa la lluvia, no importa que giremos, no importa que vaya la barca así, no importa como que truene y que como que se quiera romper, no importa, porque hay alguien que dijo: pasemos al otro lado del lago. Amén, aleluya. Hermanos, una pequeña y grande diferencia entre que usted, no digo que no tenga confianza en usted mismo, pero la confianza de usted aunado a la confianza de nuestro amado Jesús, ¿no será mejor? Porque fíjense, se despertó Jesús, se redespertó mi amado Jesús. Y mire lo que hizo. La seguridad, la certeza, la confianza que Él les había dado a los discípulos,
de decirles: pasemos, atravesemos, recorramos, traspasemos. Por eso, mire, en medio de cualquier situación que usted quiera emprender, que usted quiera hacer, asegúrese que Jesús no solamente se sube a la barca, sino que Jesús diga: pasemos al otro lado. Pasemos al otro lado. Cuando Él lo diga, no tenga miedo, como lo tuvieron los discípulos. Porque cuando despertó, lo primero que hizo fue, dice aquí, reprendió al viento y a las olas. ¿Quién reprendió? ¿Reprendieron los discípulos o reprendió el amado Jesús? Reprendió el Maestro. ¿Quién reprendió? ¿Me doy a entender? Si Jesús va con usted en la barca, escúcheme, esto es hermoso. Esto es hermoso. Aunque aparentemente usted piense como que no está haciendo nada, como que, pero le digo algo, es lo que pensaron ellos, es lo que pensaron estos discípulos. Mira cómo están los vientos, mira cómo está la lluvia, mira cómo nos estamos inundando aquí adentro, y parece que Jesús no está haciendo nada. Aquí está con nosotros, pero como que no está haciendo nada. Pero ¿qué tal cuando despertó? ¿Qué tal cuando miró? Hermanos, reprendió el viento, reprendió a las olas, y esto, dice la palabra, que cesó. Y entonces se hizo bonanza. Volvió a salir el sol. Se calmaron las aguas. Volvieron a trinar los pajarillos. ¿Qué le parece? Mis hermanos, porque muchas veces queremos hacer las cosas así, haciendo a un lado a un Jesús, no tomarlo en cuenta. ¿Por qué, amados hermanos? Tal vez nos subimos a la barca, pero vemos la tempestad, y nosotros empezamos a hacer todo. Cuando, amados, aquí está nuestro amado Jesús. Por eso, mire, les dice: ¿dónde está la fe de ustedes? ¿Dónde está la fe de ustedes? ¿Por qué? Porque ya les había enseñado, ¿verdad? Lo que yo hago, ustedes también lo pueden hacer. Pero fíjese, no reprendieron. ¿Por qué? Estaban, mire, teniendo allá un Jesús. Pero le digo, tal vez mi amado Jesús, así como usted, se echa una pestañita, ¿verdad? ¿Y qué pasa con esa pestañita hasta de 5 minutos? Ay, sueña como si hubiera soñado 2, 3, 4, 5 horas. ¿Cierto o no? Pero mira acá, mi amado Jesús. Solo se despertó y miró, reprendió al viento y a las olas, y éstas cesaron. ¿Qué es lo que estás atravesando, hermano? ¿Qué es lo que estás atravesando, hermana? Pero ¿dónde está tu fe? Tú sabes que ahí está Jesús. Tú sabes que cuentas con Jesús. Tú sabes. Pero la pregunta es: ¿dónde está tu fe? ¿Dónde está la fe? Porque aquí me asombra algo. Estaban ahí los discípulos, pero lo que Jesús vio que estaban los discípulos, lo que no vio en los discípulos fue su fe. Por eso estaban atemorizados. Por eso es que le despertaron. Por eso es que le dijeron: perecemos.
Vamos a morir. Vamos a morir acá en la enfermedad, vamos a morir en la tristeza, vamos a morir en la depresión, vamos a morir en la escasez, vamos a morir de hambre, vamos a morir. Pero dice Jesús, espérame. Mira lo primero que hace. Mi amado Jesús, lo primero que hace es reprender a los vientos, a toda corriente que pase por tu mente, por tu corazón, todo pensamiento contrario. Jesús lo puede reprender y también calmar las olas de los problemas, de cualquier problema que pudiera levantarse en contra de ti. Y sabes, hacerlo cesar, hacerlo que se vuelva tranquilidad. Pero recuerda esto, que te puede preguntar, ¿dónde está tu fe? ¿Dónde está tu fe? Y al decir y al preguntar, ¿dónde está tu fe? ¿Será que no se ve la fe? ¿No se ve tu fe? Porque puedes decir, es que sí creo y sí confío, sí, pero estás, mira, atemorizado, mira, estás, y entonces, y si no sale, y si no resulta, y si vienen, y me dicen, y si vienen, hermano, entonces, ¿estás atravesando con Jesús? ¿Estás traspasando con Jesús las aguas embravecidas, la tempestad? ¿Estás atravesando, estás extendiéndote, estás verdaderamente yendo? ¿Estás verdaderamente con esta mentalidad de llegar? ¿O estás atemorizado? Porque los discípulos se atemorizaron, pero también dice ahí la palabra que se maravillaban. ¿Pero se maravillaban de qué? ¿De que no tenían fe? ¿O se maravillaban? Fíjese, se maravillaban de que no tenían fe, de todo lo que había sucedido y ellos no habían podido hacer nada, o se maravillaban de ese Jesús que todo lo puede. Efectivamente, se maravillaban de que lo que ellos no pudieron hacer, escúchame, Jesús sí lo puede hacer. Aleluya. Por eso te pregunto, ¿hacia dónde vas? Ya estás en la barca, pero Jesús está en tu barca. Jesús está en tu barca. Momentos críticos, momentos angustiosos que estamos viviendo. Por eso esta palabra a mí también me alienta, a mí también, amados hermanos, a mí también me inspira, porque digo, cierto, Jesús, yo tengo que estar convencido que estás en nuestra barca, que no solo estás conmigo, estás en esta barca de remanente fiel, y que aquí habemos varios, Señor. Pero Padre, tú quieres ver nuestra fe. No quieres ver nuestra fe que solamente sepamos nosotros que aquí estás tú, sino que verdaderamente tú puedes hacer muchas cosas. Por eso ellos conocieron y reconocieron y se decían los unos a los otros, ¿quién es este? Mire, qué tremendo decir, ¿quién es este? Que aún los vientos y las aguas manda y le obedecen. O sea que esto es increíble. ¿No? Como que los mismos discípulos que sabían que Jesús estaba ahí con ellos y que les dijo, pasemos al otro lado, y todo lo que vivieron todavía se pregunten, ¿quién es este? Pues déjame decirte que Jesús hace maravillas. Jesús sana, Jesús restaura, Jesús levanta. Por eso es que ahí estaba los 7 espíritus sobre él: el espíritu de Jehová, el espíritu de temor, el espíritu de poder, el espíritu de consejo. 7 espíritus.
hijitos. En Isaías 11. Por eso dice, a quebrantar a los enlutados, levantarlos, a los enfermos, a dar libertad. ¿Qué quiere decir esto? Que si Él dice, estabas en cautiverio, pasa del cautiverio a la libertad. Si estabas en la enfermedad, pasa a la sanidad. Si estabas en la depresión, pasa en el nombre de Jesús al gozo, a la alegría. Si estabas en la escasez, pasa. Vamos a pasar, dijo Jesús. Pasemos al otro lado. ¿Qué te está diciendo? ¿Qué nos está diciendo? No estás solo, no estás sola. Pasa. Si dice Jesús, pasemos, es que Jesús está contigo. Jesús está conmigo. Jesús está con la iglesia. Jesús está con tu familia. Jesús está con tus hijos. Jesús está con tu esposa, con tu esposo. Jesús está con tu familia. Jesús está en tu hogar. Por eso te digo. Dijo, pasemos al otro lado. No dijo, pasa tú solo y a ver cómo te va. No te dijo, ¿estás sufriendo esto? Pues súfrele. No dijo, ¿estás en escasez? Pues sigue en escasez. No está diciendo eso. Mi amado Jesús dice, pasemos al otro lado. Está diciendo hermosamente, yo quiero pasar junto contigo del otro lado. Sabe entonces que te vas a encontrar, sí, no con lo que tú ves a simple vista, como que no va a pasar nada, sino mira por favor, que pueden venir vientos, pueden venir lluvias, pueden venir tormentas, te puedes estar anegando, te puedes estar inundando, pero sabe esto, Jesús está contigo. Y si Él dijo, pasemos, no lo dudes. No sea que Él te vuelva a preguntar y te diga, ¿dónde está tu fe? Si aquí estoy contigo, aquí estoy contigo. Vamos a pasar al otro lado. Agárrate de esta palabra, hermano. Agárrate de esta palabra, hermana. Agárrate de esta palabra, familia. Agarrémonos de esta palabra, iglesia. Donde quiera que estés. Hay alguien que te dice, pasemos al otro lado. Pasemos al otro lado. Asegúrate, solo asegúrate que no arrancas tú solo, que inicias tú solo, que empiezas tú solo y que Jesús se quedó con el intento de subir a la barca contigo, con los tuyos, con tu familia. Lo que estés pasando, lo que estés pasando, lo que estés atravesando, por el momento tan difícil, tan terrible, tan tremendo, cual sea su nombre de esas aguas, yo te digo que Jesús, escucha que Jesús dice, pasemos al otro lado. Pasemos al otro lado. Mi discípulo, mi discípula, pasemos al otro lado, mis seguidores. Ayer tuvimos un momento de oración. Y un momento de oración con hermanos, hermanas, que tienen situaciones de salud, ¿verdad? Por riñones, vías respiratorias, hermanos, cosas. Pero yo les digo ahora, escuchemos a Jesús. Escuchemos a Jesús. ¿Qué dice? Pasemos al otro lado. Muéstrale a Jesús. Muéstrale a Jesús tu fe. Muéstrale a Jesús
crees en Él y que sabes que Él está en la barca, pero que no temerás mal alguno, porque Él está contigo. Amén, aleluya. Por eso, cuán difícil, cuán tremenda sea la situación, cuán difícil, tan terrible sea la situación, externamente y aún internamente, que sientas que te ahogas, no dejes de tener la fe, de persistir en esto y saber que si despiertas a un Jesús, no es porque esté dormido, es porque Jesús sabía lo que iba a pasar, sabía lo que iban a enfrentar estos discípulos. Por eso lo que quería era, en medio de esto, era activar su fe, activar la fe, activar tu fe. Es lo que Dios quiere en estos tiempos. Amén. Aleluya. Situación de enfermedad estás pasando. Ahí está Jesús. Sabe por lo que estás pasando, sí. Sabe por lo que estás atravesando, sí. Pero sabe esto tú, mi hermano, mi hermana. Si Él dice, pasemos al otro lado, ya mírate, ya ve que estás del otro lado. No tú solo, no tú sola, sino con mi amado Jesús. Amén, aleluya. Amén. Hermanos, oremos. Oremos. Inclina tu bello rostro. Inclina tu bello rostro. Y vamos a orar. Señor Jesús, Dios Rey del universo, qué palabra hermosa nos das en esta noche. Ciertamente, el mar embravecido, los vientos, las tormentas, Señor, pudieran ser para muchos un espanto. Pero Dios omnipotente, y vientos y mar y lluvias y tormentas significan todo lo que pudiera estar pasando a tu pueblo, tus hijos, Señor. Pero lo que yo te digo en esta noche, Padre amoroso, gracias y muchas gracias por tu preciosa palabra, que nos enseña, nos instruye para no desistir, sino al contrario, permanecer. Y Dios omnipotente, aunque el mar embravecido esté cubriéndonos o nos quiera devorar, aunque los vientos soplen y agolpen, aunque estemos inundados internamente en nuestros corazones, emociones, sentimientos, como diciendo no hay esperanza, como diciendo no hay salvación para mí, como diciendo no hay quien me rescate. Pero tú aquí estás, Señor, no ausente, sino presente en nuestras vidas, para poder mirar, Señor, que nuestra fe verdaderamente está en ti, Dios omnipotente. Yo te pido y te ruego, Señor, por todos y cada uno de los que están padeciendo hoy enfermedad, sean de riñones, sea, Padre eterno, de pulmones, sea de vías respiratorias, sea, Padre eterno, de circulación, sea, Padre eterno, de oídos, sea de ojos, sea lo que sea.
Y aunque las tormentas, los vientos de los doctores digan una cosa, digan la otra, Padre, que no estemos inundados de pena en nuestros corazones, sino que Dios omnipotente se levante ese buen Jesús, se levante ese buen Jesús y mire, Padre, mire la fe de todos y cada uno de nosotros, teniéndola bien firme y bien puesta en el Dios de nuestra salvación, en el Jesús que nos rescató. En el nombre de Jesús lo pedimos, Señor. Padre, apiádate de los que están hoy por hoy sufriendo, Señor, los estragos de esta pandemia, aún todavía, que para muchos no les es creíble, pero para otros, Señor, es tan real. Dios, pongo en tus manos a todo mi hermano, mi hermana, que pudiera estar con esta situación de COVID. En el nombre de Jesús. Levántate, Dios. Levántate, Jesús. Calma las aguas. Calma los vientos. En el nombre de Jesús. Rey y Salvador. Haznos pasar junto contigo, Señor. Porque si tú dices, pasemos al otro lado, seguro es eso. Vamos a pasar. Quita toda duda, quita toda incertidumbre, quita, Padre eterno, toda indiferencia. Quita, Padre eterno, la apatía y afiánzanos en ti, en el nombre de Jesús. En el nombre, en el nombre, en el nombre de mi amado Jesús. ¿Para qué? Para que nuevamente venga la bonanza. Venga, Padre eterno, nuevamente el sol. Se despeje lo oscuro. Se despeje lo tenebroso. Se despeje en el nombre de Jesús. Y podamos vivir confiados en ti, mi amado Dios y Rey. Gracias. Muchas gracias. Gracias, infinitas gracias por tu preciosa palabra. Aleluya. A ti la honra y la gloria. Y yo sé, Padre, yo sé, Señor, que aquel que está tomándose de esta palabra, yo sé, bendito Dios, que si está en camas, que si está, Señor, salvaguardado, que si está en esta cuarentena, que si está encerrado y se agarra de esta tu palabra, Dios va a pasar junto contigo al otro lado. Va a pasar contigo al otro lado. Y vamos a pasar del otro lado contigo, Señor. Así sea. En el nombre de Jesús, mi Rey y mi Salvador. Amén y amén. Amén. Iglesia, Dios le bendiga y le guarde. Y sepa esto. Jesús dice, pasemos al otro lado. Pasemos al otro lado. Dígale al que está junto a usted. Jesús dice, pasemos al otro lado. Dígaselo, por favor. No está con nadie, dígaselo a su alma. Dígaselo a su cuerpo, dígaselo a su interior. Dijo Jesús, pasemos al otro lado. Y vamos a pasar en el nombre de Jesús. Aleluya. Dios les bendiga. Dios les guarde. Esta bendición hasta sus hogares, hasta sus casas. En el nombre de Jesús. Y el Dios Todopoderoso en todo esto sea más que bien bendecido y más que exaltado. Un abrazo y un saludo
y una bendición hasta sus hogares. Gracias por seguir las transmisiones. Gracias por continuar con la Iglesia Remanente Fiel. Bendiciones a sus vidas.